En este video vamos a analizar la problemática de calcular el potencial eléctrico para distribuciones continuas de carga. Vamos a ver teoría y ejemplos. Partamos del caso básico. El potencial de una carga Q a una distancia R de la posición de la carga va a ser la constante K por Q dividido en la distancia R. Aquí también rige un principio de superposición que consiste en que el potencial total en un punto dividido en una distribución de cargas va a ser igual a la suma algebraica de los potenciales individuales de cada carga. Cabe notar que el potencial eléctrico es una cantidad física escalar, es decir, aquí no hay que sacar componentes, es solamente calcular magnitudes y sumar algebraicamente. Eso facilita bastante las cosas respecto a lo visto anteriormente con el campo eléctrico. Aquí presentamos el problema general, que es calcular el potencial eléctrico en un punto P del espacio debido a una distribución continua de carga, que puede ser tal como en el caso del campo eléctrico lineal, superficial o volumétrica. Para el cálculo del potencial eléctrico en distribuciones continuas de carga, se usa un procedimiento similar al del campo eléctrico, con la única diferencia que aquí trabajamos con escalares, es decir, no hay que sacar componentes. Se elige un elemento de carga de Q, que va a ser lambda de S, sigma por dA, o ρ por dB, dependiendo si tenemos una distribución lineal, superficial o volumétrica. Se encuentra el potencial eléctrico dB en el punto de observación usando la expresión para el potencial eléctrico de una carga y después se integra sobre la distribución. Y bien, aquí tenemos que hacer la misma prevención que se hizo para el campo eléctrico. El intentar calcular campo eléctrico de distribuciones continuas de la manera formal requiere el uso de cálculo integral. Pero, tal como indicamos anteriormente para campo eléctrico, en este curso no consideramos ningún problema que requiera integración porque la mayor parte de los alumnos no han tomado el curso de cálculo integral correspondiente. Por lo tanto, nos remitiremos a problemas de planteo a partir de distribuciones conocidas, que son las mismas que vimos para el campo eléctrico, y donde los requerimientos matemáticos son casi los mismos que en el caso del campo eléctrico, salvo el manejo vectorial, que en este caso no es necesario porque el potencial eléctrico es un escalar y no se necesita, por lo tanto, descomponer vectores. Tal como dijimos anteriormente para campo eléctrico, en las solenes van a disponer de un formulario oficial, que es este de acá, en donde entre otras cosas estarán las distribuciones continuas de interés y sus expresiones para potencial eléctrico, y tal como para el campo eléctrico, las distribuciones que se preguntarán en las evaluaciones serán las que aparecen en el formulario o combinaciones de dos o más de ellas. No va a haber ninguna otra cosa distinta a eso. La primera distribución que nos va a interesar es el arco de circunferencia. Este es el mismo arco que se vio para el caso del campo eléctrico, el mismo ángulo, y el potencial eléctrico va a estar dado por 2 veces K, la densidad lambda por teta, o K por la carga total Q partido en R. Ahora veremos este arco de circunferencia en acción. Consideremos el siguiente problema. En la figura, 3 varillas plásticas forman un cuarto de círculo con un centro de curvatura común en el origen. Tenemos las 3 varillas. Las varillas tienen cargas uniformes Q1 es igual a 30 nanocoulombs, Q2 es igual a 3Q1 y Q3 es igual a menos 8Q1. ¿Cuál es el potencial en el origen debido a las 3 varillas? Bueno, aquí se ocupa la expresión que vimos anteriormente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer acá? Calcular el potencial eléctrico de cada una de las distribuciones y después sumarlos. ¿Qué es lo que tenemos? Para este cuarto de círculo pequeño verde, vamos a tener que la carga total va a ser 30 nanocoulombs, que es Q1, y el radio va a ser 1 centímetro o 10 a la menos 2 metros. Se aplica la fórmula K por Q partido en R correspondiente al arco de circunferencia. Es el 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb al cuadrado, que es K, 30 por 10 a la menos 9 coulomb dividido en 10 a la menos 2 metros. Eso nos va a dar 27.000 voltios. Después tenemos este arco morado, cuya carga va a ser 3 veces Q1, que es 90 nanocoulombs, y cuyo radio es 2 centímetros o 2 por 10 a la menos 2 metros. Se reemplazan los valores acá, se mete calculadora y se llega a 40.500 volts. Finalmente, este arco rojo grande, que es negativo, su carga es menos 8 por Q1 es igual a menos 240 nanocoulombs. El radio es 4 centímetros o 4 por 10 a la menos 2 metros. Se reemplazan los términos y nos va a dar que el potencial eléctrico 3 va a ser menos 54.000 volts. Se ven claramente los pasos, se identifican las distribuciones, se calcula cada una de las distribuciones conocidas y después se aplica el principio de superposición, donde el potencial total va a ser la suma de los 3 potenciales. Suma algebraica, 27.000 más 40.500 menos 54.000, y eso nos va a dar 13.500 volts, que corresponde a la alternativa B.
La segunda distribución que nos va a interesar es el disco cargado uniforme, que se aprecia acá, cuyo potencial eléctrico en un punto P a una distancia z del centro del disco en el eje de simetría del disco va a ser K por lambda, que es la densidad superficial de carga, por 2pi, factor de raíz de z al cuadrado más r al cuadrado, r es el radio del disco, menos z. Vamos a ver cómo se aplica este disco en un problema de planteo. Veamos este problema. Un disco de radio R 1 metro y densidad sigma igual 2 partido en pi microcoulombs metro cuadrado se dispone como se indica en la figura. Acá. La magnitud del trabajo necesario para trasladar una carga puntual Q 4 milicoulombs desde un punto distante 1 metro sobre el eje a otro 2 metros es. Vamos a necesitar para ello calcular el potencial en 1 metro y el potencial en 2 metros. Aquí tenemos la fórmula del disco que vimos en la diapositiva anterior. Aquí tenemos el sigma, 2 partido en pi por 10 a la menos 6 coulomb partido en metro al cuadrado. El radio es 1 metro. Vamos a calcular el potencial en A para z igual a 1, que es simplemente reemplazar la fórmula con todos los datos. 9 por 10 a la 9, 2 partido en pi, 10 a la menos 6 por 2 pi. Simplificamos los pi. Aquí nos va a quedar raíz de 2 menos 1, se hacen los cálculos y nos va a dar 14.911,69 volts. La misma idea, pero reemplazando z igual a 2 metros. Se simplifican los pi, se reemplaza el 2 acá. Aquí nos va a quedar raíz de 5 menos 2, a diferencia aquí que es raíz de 2 menos 1. Y nos va a quedar finalmente 8.498,47 volts. Se nos pide el trabajo para trasladar una carga puntual desde un punto a otro. El trabajo está relacionado con la energía potencial eléctrica. ¿Cómo es la relación? Acuérdense que se define delta V, que es el cambio potencial eléctrico, como el cambio de energía potencial eléctrica por o dividido en la unidad de carga. De aquí se despeja que el cambio de energía potencial eléctrica va a ser igual a la carga por el cambio potencial eléctrico. La carga la tenemos, que es 4 por 10 a la menos 3 coulombs, que aparece acá, por la diferencia potencial. Potencial final menos potencial inicial. Y eso nos va a dar un cambio de energía potencial eléctrica de menos 25,65 joules. Finalmente, el trabajo necesario para ir de la posición de 1 metro a 2 metros va a ser el negativo del cambio de energía potencial. Por lo tanto, eso nos va a llevar a 25,65 joules. Siendo justo, no hay ningún valor dentro de estas alternativas que sea necesariamente exacto. Por cercanía vamos a decir que la correcta es la D, 25,92. El siguiente caso es el de las barras finitas. Ahí tenemos la expresión para el potencial eléctrico de la barra finita, en un punto P al lado de uno de sus extremos. Y aquí tenemos los potenciales eléctricos para la barra finita en un punto P que está justo encima de su punto medio. O sea, aquí tendríamos que tener L medios, y en un punto Q en uno de sus extremos. Y aquí tenemos el caso del potencial en el punto P para una barra infinita, o sea, con L tendiendo a infinito. A continuación veremos un problema en donde se aplican estas distribuciones. Consideremos el siguiente problema. Una barra de largo L, 0,6 metros, se encuentra cargada con una densidad lambda 30 microcoulombs partido en metro, positiva. Una carga puntual con carga Q se coloca como se observa en la figura, donde D es 0,2 metros y H es 0,4 metros. ¿Cuál es el valor de la carga Q si el potencial en el punto A es de 0 volts? Aquí tenemos la fórmula de la barra finita. Nos va a interesar una situación del punto Q, ya que nos interesa este punto A de acá. Entonces, ¿qué tenemos? El potencial de la barra en el punto A, tenemos que para las expresiones dadas L es igual a 0,6 metros, lambda es 30 por 10 a la menos 6 coulomb partido en metro, y esta altura I va a ser igual a la altura H, que son 0,4 metros. Se reemplaza la fórmula, hay que meter dedo a la calculadora, reemplazar bien los valores, y eso nos va a dar aproximadamente 322.586,07 volts. Lo que sigue ahora es el potencial de la carga en el punto A. La carga Q, que tiene un valor desconocido que tenemos que determinar, y la distancia que va a ser D más L. O sea, D, que es 0,2 metros, y L es 0,6. Entonces reemplazamos los valores y obtenemos 1,125 por 10 a la 10 por Q newton por metro partido en coulomb al cuadrado. Aquí tenemos los dos resultados. El potencial debido a la barra y el potencial debido a la carga. Por enunciado, la suma de esos dos potenciales debe ser 0. Por lo tanto, hay que sumarlos y hacer el despeje para calcular Q. Y al hacer el despeje nos va a dar finalmente que nos vamos a obtener menos 28,67 microcoulombs, que corresponde a la alternativa B. Otras distribuciones que podrían salir. El plano infinito, su potencial va a ser sigma partiendo de 0 por R más un potencial inicial. Y el anillo, en un punto P a una distancia Z del origen en el eje de simetría,
que sería K por Q dividido en R al cuadrado con R radio más Z al cuadrado elevado a un medio. Todas estas formas ustedes las van a disponer en el desarrollo de las solemnes. Veremos más problemas a continuación. Consideremos la siguiente situación. Se tienen dos distribuciones uniformes de carga, un disco de radio R en el plano XZ y una semicircunferencia de radio R en el plano XY. Ambos con carga eléctrica Q es igual a 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Encuentra el potencial eléctrico en B resultante en el punto 0R0, donde R es 0,02 metros. Aquí se grafica la situación. Este es el punto P que nos va a interesar. Aquí distinguimos dos distribuciones, el disco y este arco de circunferencia. Veamos primero el disco. Radio 0,02, Z en este caso va a ser igual al radio, 0,02 también. La carga es 2 por 10 a la menos 6 coulombs. La densidad lineal de carga que nos va a interesar va a ser la carga partido por el área de este disco, que va a ser pi por r al cuadrado. Y en consecuencia hay que empezar a reemplazar los valores en esta expresión del potencial. De acá por sigma, que es Q partido en pi por r al cuadrado, por 2pi, se simplifican los pi, por la raíz de r al cuadrado más r al cuadrado menos r. Simplificando un poco más, podemos despejar una r acá, nos va a quedar raíz de 2 menos 1, se simplifica esta r acá, y nos va a quedar K por Q partido en R por 2 por raíz de 2 menos 1, se reemplazan todos los datos y nos va a quedar de que el potencial causado por el disco va a ser 345.584,41 volts. Nos queda ahora esta de acá, que es una semicircunferencia, que se asimila a este arco. En este caso, lo que necesitamos es la carga total, que la tenemos, que es 2 por 10 a la menos 6 coulombs, y el radio, que es igual a 0,02 metros, al R mayúscula. Entonces hay que reemplazar de manera correcta, meter los dedos en la calculadora como corresponde, y aquí nos van a dar 900.000 volts. Luego, principio de superposición. El potencial en el punto P va a ser igual a la suma de los potenciales provocados por el disco y la semicircunferencia. 745.000 y fracción más los 900.000 nos va a dar 1.645.584,41, que es aproximadamente 1,65 por 10 a la menos 6. Por cercanía, la correcta es la A. Finalizamos con el siguiente problema. Un alambre que tiene una densidad lineal de carga 2,5 nanocoulombs partido en metro se dobla como se muestra en la figura. Encontrar el potencial eléctrico en el punto O. Aquí tenemos dos partes que corresponden a barras y una a un semicírculo. Las barras, vemos en particular que tienen la misma longitud, tienen la misma densidad lineal y están a la misma distancia del punto. Por lo tanto, haciendo un cálculo obtenemos las dos. Y aquí tenemos el cálculo. Tenemos que la longitud es 2R, x0 es R, por lo tanto reemplazamos las expresiones acá. K por lambda por logaritmo natural de 2R más R dividido en R. Entonces nos va a quedar K por lambda por logaritmo natural de 3. Eso corresponde a esta barra y a esta. Y para el arco de semicircunferencia tenemos de que el ángulo θ es pi medio, es 90 grados, dado que es un semicírculo. Y la densidad lineal de carga es la misma. Por lo tanto vamos a usar esta expresión de acá. 2 por K por lambda por θ. 2 por K por lambda por pi medio. Nos va a quedar K por lambda por pi. Y con eso estamos en condiciones de calcular el potencial total en O debido a ambos tipos de elementos usando el principio de superposición. Sería 2 veces BOB, porque tenemos estos dos componentes, más BOA. 2 por K por lambda por logaritmo natural de 3 más K por lambda por pi. Nos va a quedar K por lambda por 2 logaritmo natural de 3 más pi. Y hay que reemplazar nomás. 9 por 10 a la 9 por 2,5 por 10 a la menos 9 por 2 logaritmo natural de 3 más pi. Y eso nos va a dar aproximadamente 120,13 volts, corresponde por aproximación a la alternativa D. Y con eso damos por finalizado este video.